Mi nombre es Claire Bennett. Tengo 34 años y, hasta el viernes pasado, yo era la única persona legalmente responsable del ático que mi familia llamaba hogar. En la cena, mi padre dejó su copa de vino y dijo: Tu hermano y su prometida se mudan al ático. Empaca tus cosas y vete, aprovechada. Pensé que lo había oído mal. ¿Papá acaba de llamarme qué?, pregunté. Él desvió la mirada primero, luego se rió. No hagas esto dramático. Ellos merecen este lugar más que tú. Mi hermano se reclinó en la silla que yo había comprado. Su prometida apoyó una mano bien cuidada sobre la muñeca de mi padre como si él fuera el que necesitara consuelo. Nadie mencionó que mi nombre era el único en el contrato de arrendamiento o que cada pago del alquiler durante los 36 meses anteriores había salido de mi cuenta. Me dieron hasta el mediodía del día siguiente. Incluso esperaban que siguiera pagando hasta que el nuevo negocio de mi hermano se volviera rentable. Así que a la mañana siguiente, mientras mi padre conducía a su hotel para recogerlos a ellos y a su equipaje, empaqué lo que me pertenecía, pagué el cargo por rescisión. Entregué el ático y devolví todas las llaves. A las 12:18, llegaron al ascensor privado. Mi padre pasó su tarjeta de acceso. ¿Rojo? Mi hermano probó la suya. ¿Rojo? El pase del garaje, la credencial del ascensor y el código de la entrada de servicio fallaron. Al atardecer, mi padre me había llamado 73 veces. Su primer mensaje fue una orden. El último comenzaba: ¿Dónde estás? Por favor, ayuda. Pero las tarjetas rojas eran solo el principio. Lo que sucedió durante las siguientes 48 horas expuso lo que realmente habían planeado para mí y le costó a cada uno de ellos mucho más que una vista de Chicago. Antes de que te cuente lo que dijo papá en la llamada número 73 y lo que pasó después de que dejé de financiar a las personas que me habían borrado. Dime qué hora es donde estás ahora mismo y desde dónde estás viendo esto. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. 3 años antes, el acuerdo había parecido amor, no una palanca de poder. Mi madre había fallecido después de una corta batalla con una enfermedad grave. Y mi padre, Martin Bennett, dejó de funcionar en todos los sentidos que no implicaran respirar. Dejaba el correo sin abrir. Comía galletas saladas para cenar y reproducía el mismo vídeo de 14 segundos de mamá riendo hasta que su teléfono se apagó. Yo era una gerente senior de riesgos, entrenada para detectar el peligro antes de que se volviera caro. Sin embargo, no pude calcular un límite con mi padre en duelo. Me había estado preparando para comprar un condominio de 2 habitaciones. Tenía una preaprobación y un fondo para el pago inicial. Papá me rogó que no lo mudara de nuevo a la casa suburbana donde mamá había pasado sus últimos meses. Dijo que el silencio allí se sentía como un castigo. Así que retiré mi oferta y firmé un contrato de arrendamiento de 18 meses por un ático amueblado en River North, cerca de su cardiólogo y del sendero del lago que prometió caminar cada mañana. El alquiler era de $8,700 al mes antes del estacionamiento, los servicios públicos y las tarifas. Papá era un ocupante autorizado. Pero yo era la única titular del contrato y la única persona financieramente responsable. Pagué el depósito, el alquiler, el servicio de comidas y un terapeuta que dejó de ver después de 4 sesiones. Papá usaba su pensión para medicamentos, golf y gastos personales. Lo llamamos temporal. Luego pasaron 2 renovaciones y no pude soportar hacer que mi padre viudo dejara el último lugar, donde parecía vivo. Había noches en las que lo amaba con tanta ferocidad que ayudar se sentía sin esfuerzo. Había otras noches en las que comía sola en la isla de la cocina mientras él veía los viejos vídeos de mamá detrás de la puerta cerrada de un dormitorio. Y el ático se sentía como un monumento caro a una mujer que ninguno de los dos sabía cómo llorar. Estaba cansada, pero la culpa traducía el agotamiento en deber. Me dije a mí misma que estaba preservando a nuestra familia. Nunca admití que también podría haber tenido miedo de que si dejaba de ser útil,
Dejaría de tener un lugar en ella. Mi hermano menor, Ethan, no tenía tal miedo. A los 30 años, pasaba de una idea ambiciosa a otra, una aplicación de fitness. Un canal de viajes de lujo, luego una agencia de estrategia creativa sin clientes. Llamaba a papá todos los domingos y a mí cada vez que una factura estaba vencida. Le presté $6.000 para una certificación que nunca completó. Cuando le pregunté sobre el reembolso, envió un emoji de pulgar hacia arriba y desapareció durante 2 meses. Papá lo defendió con la frase que había usado desde que éramos niños. Ethan todavía está encontrando su dirección. Aparentemente, se esperaba que mi dirección incluyera cargar con todos los demás. La prometida de Ethan, Sierra Cole, hacía vídeos de estilo de vida en línea. La primera vez que visitó el ático, no me preguntó cómo estaba. Se giró lentamente frente a las ventanas y dijo, esta luz sería un estudio increíble. Una semana después, publicó una fotografía desde mi terraza con la leyenda, pronto. Cuando le pregunté a Ethan qué significaba eso, se rió y dijo, a Sierra le gusta manifestar cosas. La primera advertencia inequívoca llegó 6 semanas antes de esa cena. Encontré a Sierra midiendo la pared detrás de mi escritorio mientras una cinta azul marcaba el suelo. Alrededor de mi estantería. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Probando dimensiones. Tu oficina recibe mejor luz de tarde que la habitación de invitados. Ethan me dijo que no lo hiciera extraño. Papá dijo que estaban intercambiando ideas. 2 noches después. Escuché a papá hablando por el altavoz del teléfono de la cocina mientras yo estaba de pie. Sin ser vista, en el pasillo. Ethan preguntó, ¿y si Claire se niega? Papá respondió sin dudarlo. Ella no hará una escena. Tu hermana solo sabe cómo sacrificarse. Dale unos días y se convencerá a sí misma de que esta fue su idea. Me alejé antes de que me oyeran. La frase dolió porque parte de ella era cierta. Durante 3 años. Había convertido cada insulto en una explicación y cada demanda en una responsabilidad. Había confundido ser confiable con ser desechable. A la mañana siguiente, apareció un cargo de $18.500 en la cuenta doméstica compartida. Papá había encargado una pared multimedia a medida. 2 sillas de diseño y paneles de sonido para el estudio de Sierra. La mayor parte del dinero en esa cuenta era mío. Cuando lo confronté, lo llamó una inversión en el futuro de Ethan y me recordó que yo tenía un salario estable. No se ofreció a reponer el dinero. En cambio, me pidió que estuviera en casa el viernes por la noche porque íbamos a tener una cena familiar. Para entonces, las medidas de Sierra tenían sentido. También la leyenda. Lo que todavía no entendía era cuán completamente esperaban que yo desapareciera mientras mi dinero se quedaba. Ethan y Sierra habían volado a Chicago y se habían registrado en un hotel boutique. La verdad se hizo evidente cuando llegaron a cenar con muestras de tela, catálogos de muebles y champán. No lo abrieron hasta después del anuncio. Mi lugar en la mesa había sido movido al extremo. Ethan se sentó a la derecha de papá. Sierra tenía una carpeta etiquetada como lanzamiento de la casa Bennett. Hablaron a mi alrededor mientras asignaban funciones de negocios a las habitaciones por las que yo pagaba. Luego él se aclaró la garganta. Claire, tu hermano y Sierra se mudan al ático mañana. Necesitarás empacar tus cosas e irte. Esperé a que la frase se volviera menos absurda. ¿Irme por cuánto tiempo? Permanentemente, dijo él. Se van a casar. Necesitan un hogar adecuado. Y Sierra necesita espacio para construir su marca. Ethan finalmente me miró. De todos modos, nunca estás aquí. Trabajas constantemente. Trabajo constantemente porque este lugar cuesta casi $9.000 al mes. La boca de papá se tensó. Ahí vas de nuevo. Reduciendo la familia a números. Lo miré a él y luego a Ethan. Mi nombre es el único en el contrato de arrendamiento.
Ethan agitó una mano como si los contratos fueran un defecto de personalidad. Papá vive aquí. La administración lo conoce. Transferiremos todo más tarde. ¿Más tarde? Pregunté. ¿Quién paga hasta más tarde? Sierra se ajustó el anillo. Papá tomó un trago. La pausa me lo dijo todo. Finalmente, papá dijo. Puedes cubrir los próximos 2 meses. Ethan necesita tiempo para estabilizar la agencia. Ganas mucho. Claire. No te hará daño. Entonces, quieres que me vaya mañana, pero quieres que mi cuenta bancaria se quede. No seas vulgar, espetó él. Esto es lo que hacen las familias. Ayudamos a las personas que más lo necesitan. Le recordé que había pagado 36 meses de alquiler. Abandonado la compra de mi casa y comprado los muebles que nos rodeaban. Mantuve mi voz nivelada para que no pudieran descartar los hechos como una reacción exagerada. Papá me interrumpió, y te beneficiaste de vivir aquí. Deja de actuar como una mártir. Me mudé aquí porque dijiste que no podías sobrevivir solo. Eso fue hace 3 años. Ahora estoy mejor. Miró a Ethan y luego añadió. Te has vuelto demasiado cómoda. Una mujer de tu edad debería tener su propia vida. Casi me reí. Tenía una. La puse en pausa por ti. Ethan se inclinó hacia adelante. Esto es exactamente por lo que no te lo dijimos antes. Conviertes cada cosa buena en una deuda. Sierra colocó su mano sobre la muñeca de papá y habló en el tono suave y terapéutico que usaba en los vídeos patrocinados. Claire, las transiciones pueden sentirse amenazantes. Pero a veces amar a las personas significa hacer espacio para su próximo capítulo. Ella quería la casa que yo financiaba. Ethan quería el subsidio para su negocio. Papá quería que yo sonriera mientras ellos se llevaban ambos. Cuando decidieron esto, pregunté. Ethan admitió que lo habían planeado durante casi 2 meses. Sierra le había prometido a un patrocinador que su primer vídeo del ático se publicaría el lunes. Papá le había dicho al conserje que me mudaba voluntariamente. Pero nunca había hablado con la empresa propietaria del edificio. Miré directamente a mi padre. Planeaste esto durante 2 meses, gastaste mi dinero. Les prometiste mi casa y me diste menos de 18 horas. ¿Cómo llamas a alguien que toma dinero de la cuenta de otra persona mientras la obliga a salir de lo que ella paga? Su rostro enrojeció. Suficiente. Empaca tus cosas y vete, aprovechada. La habitación quedó en silencio. Papá acaba de llamarme ¿qué? Pregunté. No pudo sostenerme la mirada. Sierra le frotó la muñeca como si yo lo hubiera herido. Ethan soltó una risa nerviosa. Claire, no actúes. Papá se recuperó primero. Ellos merecen este lugar más que tú. Están construyendo una familia. Tú estás construyendo hojas de cálculo. Algo dentro de mí dejó de suplicar. No tiré el vino, ni enumeré otro pago. Ni le pedí que recordara las noches que me senté junto a su cama después de que mamá falleció. Doblé mi servilleta, la coloqué junto a mi plato y dije, entendido. Papá confundió el silencio con la rendición. Bien. Los recojo a las 9:00 mañana. Vete antes del mediodía y deja los muebles de la oficina. Sierra los necesita. Fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Durante 1 hora, me senté en el suelo sosteniendo el pañuelo azul de mamá. Atrapada entre el dolor y la furia. Una parte de mí todavía quería que papá llamara a la puerta. Se disculpara y me dijera que el miedo lo había vuelto cruel. Nunca vino. A través de la pared. Los oí a los 3 abriendo champán y debatiendo dónde debería ir el logo de Sierra. A la 1:40 de la mañana, abrí mi contrato de arrendamiento. La cláusula 18 permitía una entrega acelerada después del primer año completo si pagaba un cargo por rescisión fijo y devolvía la posesión vacante. Lo leí 4 veces. El cargo dolería.
Permanecer en el contrato para ellos costaría mucho más. A las 2:13, redacté un correo electrónico al director de la propiedad. A las 2:18, presioné enviar. Papá me había llamado aprovechada. Al amanecer, había decidido retirarme por completo, mis pertenencias. Mi firma y cada dólar adjunto a ella. La directora de la propiedad me llamó a las 6:32. Había pagado a tiempo durante 3 años, y el edificio quería la unidad para un cliente corporativo. Por lo que la administración podía procesar la entrega ese día. El contrato era inequívoco. Yo era la única arrendataria. El estatus de papá existía bajo mi arrendamiento y terminaba con él. La administración supervisaría la recolección de sus pertenencias. No estaba cambiando las cerraduras de una propiedad que él poseía. Estaba terminando un contrato que yo poseía. El precio fue de 19.400, pagado del fondo que una vez estuvo destinado a mi hogar. Pero los 9 meses restantes costarían más de $80.000 antes de los servicios públicos. Y papá me había mostrado cuánta gratitud compraría ese dinero. Lo aprobé. A las 7, llegaron 2 hombres de la mudanza. Tomé solo lo que era mío, ropa, archivos, libros. Mi escritorio de nogal y las fotografías que papá había quitado del estudio. Dejé su propiedad, incluido el piano de mamá, sus palos de golf y la silla donde veía sus vídeos. Empaqué el pañuelo azul y el libro de recetas de mamá porque ella me los había dado. Luego fotografié cada habitación para la administración. Cada objeto forzaba una decisión. El marco de fotos de plata en la mesita de noche de papá era mío. Pero la fotografía dentro lo mostraba a él y a mamá en su aniversario, así que lo dejé. Encontré una pila de tarjetas de cumpleaños que le había escrito sin abrir en un cajón. Quise tomarlas como evidencia de que lo había intentado. En cambio, las puse junto a su medicación. No estaba preparando una revelación dramática. Estaba separando una vida compartida sin robar una sola excusa que pudiera usar en mi contra. Mientras empacaba, el chat grupal familiar representaba una versión paralela de la mañana. A las 7:18, Ethan escribió: no te lleves el escritorio. Encaja en el plan del estudio. A las 7:41, Sierra publicó una imagen de vista previa con la leyenda: nuevo hogar, nuevo nivel. Nuevo legado. A las 8:06, papá envió un mensaje de texto. Intenta no crear una escena desagradable cuando regresemos. Ninguno de ellos preguntó si tenía dónde dormir. A las 8:37. Escuché a papá en la cocina diciéndole a Ethan por el altavoz que mi silencio significaba que finalmente había aceptado la realidad. Ethan preguntó si seguiría cubriendo el alquiler durante el verano. Papá dijo: se quejará, pero siempre paga. Sierra se rió de fondo. El sonido no me rompió el corazón como podría haberlo hecho un día antes. Lo clarificó. Papá se fue a las 8:55 para recogerlos del hotel. Llevaba la chaqueta que le había comprado para su cumpleaños y la tarjeta de acceso de repuesto del edificio. Antes de entrar en el ascensor, miró las cajas detrás de mí. Espero que todo esté terminado para el mediodía. Lo estará, dije. Él sonrió, satisfecho, porque escuchó obediencia donde yo quise decir finalidad. A las 9:10. La mudanza llevó mis pertenencias a un estudio amueblado que había reservado por 30 días en el West Loop. No era la casa que quería, pero estaba limpia, era privada y estaba disponible de inmediato. Mi colega Nadia sostuvo el ascensor mientras cargábamos las últimas cajas. Ella solo sabía que estaba dejando un mal arreglo familiar. Cuando me preguntó si quería compañía, dije que no. Necesitaba descubrir si el silencio se sentía diferente cuando me pertenecía. Antes de dejar el ático, imprimí 36 meses de extractos: alquiler, estacionamiento, servicios públicos, limpieza, comestibles, transporte médico. Muebles y el dinero que papá había gastado en el estudio ascendían a 349.120. Coloqué las páginas en su escritorio debajo de una portada. Apoyo financiero pagado por Claire Bennett.
El apoyo finaliza con el contrato de arrendamiento. Sin discursos, sin insultos, solo la contabilidad que él me había acusado de usar contra la familia. A las 10:45, me reuní con la directora de la propiedad en la oficina de arrendamiento. Revisó las fotografías, el recibo de pago y la entrega firmada. Un empleado del edificio confirmó que las pertenencias de papá permanecían intactas. A las 11:41, coloqué 2 llaves de metal, 3 tarjetas de acceso, el pase del garaje y la llave del buzón sobre el escritorio. Ella selló mi copia como recibida y le dijo a seguridad que desactivara todas las credenciales vinculadas a la unidad 391 al mediodía. Por un segundo, mi mano se cernió sobre la última tarjeta. Recordé a papá enseñándome a conducir, a mamá bailando descalza en nuestra antigua cocina, a Ethan dormido contra mi hombro en un vuelo de la infancia. Terminar el contrato se sentía como admitir que esos recuerdos no podían protegerme. Casi pedí otro día. Entonces llegó el último mensaje de texto de papá. Asegúrate de dejar las copas de champán fuera. Sierra quiere grabar la llegada. Solté la tarjeta. A las 11:58. Salí del edificio con el pañuelo de mamá en mi bolso y el formulario de entrega sellado en mi teléfono. Al mediodía, el sistema cerró mi cuenta de inquilina. A las 12:18, mientras estaba sentada en el suelo de mi estudio temporal comiendo fideos de la caja, mi teléfono se iluminó por primera vez. La primera llamada fue de papá. Vi su nombre vibrar en la pantalla y dejé que se detuviera. Siguió un mensaje de texto: ¿qué le hiciste al ascensor? La segunda llamada llegó 11 segundos después. Luego llamó Ethan. Luego papá de nuevo. Para la séptima llamada, los mensajes habían cambiado de confusión a orden. Llama a la recepción ahora. Diles que nos reactiven. Esta payasada infantil termina inmediatamente. Sierra envió una fotografía de 3 tarjetas de acceso rojas alineadas en su palma como si necesitara pruebas. Los mensajes de voz, los correos electrónicos de la administración y los mensajes de Ethan completaron la escena. Llegaron en un SUV alquilado lleno de equipaje y equipo de estudio. Papá los guió al ascensor privado como si revelara una herencia. Pasó su tarjeta. ¿Rojo? Lo intentó de nuevo. ¿Rojo? Ethan probó su tarjeta. Sierra probó las entradas del garaje y de servicio. Todas las pantallas dieron la misma respuesta. La directora de la propiedad le mostró a papá la entrega firmada y le dijo que podía recuperar sus pertenencias a las 4:00, pero que nadie podía quedarse en una unidad de vuelta al propietario. En la llamada 19, papá dejó de ordenar y comenzó a negociar. Claire. Llámame. Podemos discutir tus sentimientos después de que arregles esto. En la llamada 26, Ethan dejó un mensaje de voz acusándome de sabotear su empresa. En la llamada 31, Sierra dijo que su socio de lanzamiento había programado un fotógrafo y preguntó si entendía lo poco profesional que la estaba haciendo quedar. Ningún mensaje contenía las palabras «lo siento». Silencié mi teléfono e hice la estrecha cama. Esperaba triunfo. Lo que sentí fue un dolor con bordes limpios. Quería que mi familia dejara de tratar el amor como un pago automático. Aún así, cada llamada sin respuesta me devolvía un minuto de mi vida. Dormí 3 horas ininterrumpidas. Cuando desperté, el contador mostraba 42. A las 4, la administración les permitió subir con seguridad. Encontraron el ático casi vacío de mí. Mi escritorio se había ido. También las sillas del comedor que había comprado, la máquina de café expreso, las obras de arte y cada cable, lámpara o plato cargado a mi tarjeta. Papá encontró los extractos en su escritorio. Fotografió la portada y la envió con una frase: ¿cómo pudiste humillarme así? No respondí. Una empresa de mudanzas del mismo día le cobró a papá $4.600 para llevar su propiedad a un almacén. 2 habitaciones de hotel, depósitos, estacionamiento y comidas costaron casi $3.000 en 48 horas.
Papá esperaba que Ethan pagara la mitad. La cuenta de negocios de Ethan tenía $412. Esa noche, el tono cambió de nuevo. Papá escribió, puede que haya hablado con dureza. 1 hora después, tu madre querría que ayudaras. Luego, no puedo creer que mi hija deje a su propio padre sin hogar. Él no me había considerado sin hogar cuando me dio 18 horas. Permanecí en silencio durante 48 horas. Era la única manera de evitar que convirtieran la urgencia en mi obligación. Siempre creaban una crisis. Yo la resolvía. Y mi solución se convertía en evidencia de que nunca había sido grave. Esta vez dejé que la realidad terminara su frase. El silencio hizo que su escalada fuera imposible de ignorar. La ira se convirtió en acusación, la acusación se convirtió en pánico. Y el pánico finalmente se convirtió en la impotencia que esperaban que yo absorbiera. Si hubiera respondido a la tercera llamada, papá habría llamado al bloqueo un malentendido. Para la llamada 73, nadie podía fingir que alguna vez habían poseído el ático sin mí. En la segunda mañana, papá y Ethan intentaron hacerse cargo del contrato de arrendamiento del ático. La administración requería ingresos verificados, aprobación de crédito y un depósito sustancial. La pensión de papá no cumplía con el umbral de ingresos. Ethan presentó los ingresos proyectados de la agencia en lugar de las declaraciones de impuestos. Sierra se negó a aplicar porque no quería una consulta de vivienda en su crédito. El cliente corporativo ya había puesto una reserva en la unidad de todos modos. No había nada que yo pudiera revertir. La llamada 73 llegó a las 11:52. La dejé ir al buzón de voz como las demás. La voz de papá ya no era fuerte. Claire, ¿dónde estás? Por favor. Ayuda. El hotel dice que tenemos que hacer el checkout mañana. Ethan no tiene el dinero que dijo que tenía. No puedo conseguir la aprobación para este lugar solo. Llámame. Por favor. Por un momento peligroso, alcancé el teléfono. Su miedo sonaba como el del hombre que había sostenido el asiento de mi bicicleta cuando tenía 6 años. Entonces Ethan envió un mensaje. Contéstanos o tomaré acciones legales por forzarnos a salir y dañar nuestras cosas. La amenaza hizo lo que la súplica casi deshizo. Me recordó que todavía veían mi límite como una ofensa contra ellos. Envié una respuesta a los 3. Adjunté la entrega ejecutada, el inventario de la propiedad del edificio, el cronograma de recolección y la sección que me identificaba como única arrendataria. Mi mensaje decía: papá me ordenó que abandonara la casa que yo pagaba. Cumplí. No se retuvo ni destruyó ninguna propiedad. Sus pertenencias están disponibles a través de la administración y la información de contacto del abogado está adjunta. Mi responsabilidad financiera terminó cuando terminó mi residencia. No contacten a mi empleador ni vengan a mi oficina. Ethan respondió con 12 párrafos. Sierra abandonó el chat grupal. Papá solo envió: ¿tú planeaste esto? Respondí una vez más. Ustedes planearon mi expulsión durante 2 meses. Yo leí el contrato de la noche a la mañana. Llamó desde un número diferente esa noche y esta vez respondí. No se disculpó. Dijo que lo había avergonzado frente a Ethan. Dijo que la familia no usaba el papeleo como arma. Le recordé que la familia no llama a una hija aprovechada mientras carga el alquiler a su cuenta. Me pidió que pagara un mes en una suite de 2 habitaciones para que pudieran reagruparse. Dije que no. Le envié por correo electrónico una lista de apartamentos a precios razonables, empresas de almacenamiento y un asesor financiero sin fines de lucro. ¿Eso es todo lo que soy para ti ahora?, preguntó. ¿Un problema de presupuesto? No, dije. Eres mi padre. Por eso esto duele. Pero ser mi padre ya no te da acceso a mi cuenta bancaria. Colgó. Las llamadas cesaron. La tarjeta de acceso roja fue un recibo. En un solo color. Mostraba la diferencia entre la vida que creían poseer y la mujer que la financiaba.
Una vez que esa diferencia se hizo visible, su alianza se derrumbó. El hotel duró 9 días. Papá gastó la mayor parte de sus ahorros de emergencia en habitaciones, almacenamiento, solicitudes y muebles que no pudo cancelar por completo. Sin mis ingresos, no pudo calificar para otro edificio de lujo. Alquiló un apartamento anticuado de una habitación en Skopje, encima de una tintorería. Era seguro y estaba dentro de su pensión. También era todo lo que había pasado 3 años insistiendo en que no podía soportar. Ethan y Sierra se mudaron con él durante 2 semanas. Sierra duró 19 días. Su patrocinador canceló la campaña del ático cuando no pudo entregar la ubicación prometida. Había financiado equipo de cámara adicional y muebles a medida a crédito porque creyó la promesa de papá de que la casa estaba asegurada. Cuando intentó devolver los muebles, las tarifas de reposición y entrega la dejaron con miles de deudas. Su ruptura fue pública. Sierra publicó sobre elegir un compañero con un plan, no solo con potencial. En un comentario eliminado, escribió que le habían prometido un ático a un hombre que no poseía ni un sofá. Alguien lo guardó y el primer prospecto de marca de lujo de Ethan se echó atrás. La imagen que tomó prestada de mi vida se convirtió en evidencia de que no tenía vida propia que vender. Sierra devolvió el anillo y se mudó a Los Ángeles. Ethan se quedó en el sofá cama de papá. Los hombres que habían estado de acuerdo en que yo era el problema ahora discutían sobre la comida, el almacenamiento y de quién fue la mentira que inició el desastre. Al tercer mes, Ethan aceptó un trabajo de ventas en una sala de exposición de suelos porque papá se negó a financiar la agencia. Fue su primer sueldo fijo en 2 años. La presión arterial de papá empeoró bajo el estrés. Pasó una noche en el hospital después de marearse. Luego comenzó a tomar su medicación de manera consistente y a reunirse con el asesor financiero cuyo número le había enviado. Cuando mi tía me lo contó, la culpa llegó tan rápido que tuve que sentarme. No disfruté escuchando que estaba enfermo. Nunca quise castigar su cuerpo. Le envié una tarjeta y me ofrecía llevarlo a una cita de seguimiento. No envié un cheque. La terapia me ayudó a ver que preocuparme por papá no requería restaurar las condiciones que le permitieron lastimarme. Su apartamento era seguro y su pensión cubría sus necesidades. Había perdido el lujo, la autoridad y la creencia de que mi éxito le pertenecía. Esas eran consecuencias, no emergencias. 4 meses después de que terminara el contrato, papá pidió reunirse en una cafetería. Parecía más pequeño sin el ático a su alrededor. Se disculpó por usar la palabra aprovechada. Pero luego pasó 10 minutos explicando lo avergonzado y presionado que se había sentido. Dijo que había tenido miedo de que Ethan se fuera de nuevo si no le ofrecía algo impresionante. Admitió que asumió que yo seguiría pagando porque era la fuerte. Las personas fuertes también sienten la traición, le dije. Lo sé ahora. ¿Y tú? Si la tarjeta del ascensor hubiera seguido en verde. Me habrías llamado 73 veces para preguntar si tenía dónde dormir. Bajó la mirada a su café. Esa fue mi respuesta. Papá preguntó si podíamos volver atrás. Dije que la antigua relación traducía el amor en alquiler y el silencio en consentimiento. Ofrecí una nueva versión. Un café al mes, sin préstamos, sin cuentas compartidas. Sin llave de repuesto y sin discusión sobre los gastos de Ethan. Lo llamó frío. Dije que los límites se sienten fríos para las personas que viven dentro del calor de otra persona. Aceptó. Nuestra relación se volvió más pequeña y más honesta. Algunos meses se quejaba. Algunos meses escuchaba. Una vez dijo, mamá habría estado orgullosa de mí. Le di las gracias sin fingir que eso lo reparaba todo. La primera disculpa de Ethan comenzó con lamento que sintieras y terminó 2 semanas después con una solicitud de $3,200. Me negué. Meses después de empezar en su trabajo en la sala de exposición, me envió un mensaje de texto. Ahora entiendo lo que el alquiler le hace a un sueldo. No fue redención,
Pero fue honesto. Mi propia vida cambió de forma más silenciosa y permanente. Sin el ático drenando mi salario. Reconstruí el dinero utilizado para el cargo por rescisión más rápido de lo que esperaba. Acepté un ascenso a directora de estrategia financiera. Un puesto que una vez había evitado porque papá dijo que los viajes lo dejarían solo con demasiada frecuencia. Me mudé del estudio temporal a un modesto condominio de 2 habitaciones sin conserje. Sin ascensor privado y con un pago de hipoteca de menos de la mitad del alquiler del ático. La primera noche, comí comida para llevar en el suelo porque mi mesa de comedor no había llegado. Nunca me había sentido más rica. A través de un colega. Comencé a asesorar a un pequeño fondo que ofrecía subvenciones y entrenamiento financiero a mujeres que dejaban relaciones de control. Una participante preguntó por qué las mujeres inteligentes permanecían en arreglos obviamente injustos. Le dije que la inteligencia no cancelaba la esperanza, el dolor o el condicionamiento. A veces, la cuenta más difícil de auditar era la etiquetada como familia. Esa respuesta se convirtió en la base de un taller mensual sobre límites financieros. Enseñé a las mujeres a separar fondos de emergencia, leer contratos de arrendamiento, documentar contribuciones y distinguir la generosidad de la responsabilidad abierta. Nunca usé los nombres de mi familia. Pero cada vez que alguien cerraba una cuenta conjunta o firmaba un contrato de arrendamiento, entendía que la peor noche de mi vida adquirió un propósito más allá de la venganza. 6 meses después, papá vendió los muebles de gran tamaño para saldar deudas. Y Ethan se mudó a un apartamento compartido. La pared multimedia del ático nunca apareció en un vídeo. Se vendió por menos de la mitad de su precio. Su plan terminó pieza por pieza porque ninguno de ellos podía permitirse promesas hechas con mis recursos. En la fiesta de inauguración de mi casa, Nadia me dio un pequeño llavero rojo como broma. Casi lo tiro a un cajón. En cambio, lo adjunté a mis nuevas llaves. Ya no me recordaba a 3 personas atrapadas fuera de un edificio de lujo. Me recordaba el momento en que dejé de estar fuera de mi propia vida. Esa noche, mientras los amigos se agolpaban alrededor de mi mesa de cocina ordinaria. Papá envió una fotografía de una hoja de trabajo de presupuesto de su consejero. La antigua versión de mí habría llamado inmediatamente. Lo habría elogiado y se habría ofrecido a arreglar los números. Respondí, me alegro de que estés haciendo el trabajo. Luego volví con mis invitados al otro lado de la ciudad. Él estaba aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades. En mi condominio, yo estaba aprendiendo que el progreso de otra persona no requería mi supervisión. Durante años, creí que el sacrificio demostraba amor. Lo que finalmente aprendí fue que el sacrificio sin consentimiento no crea una familia. Crea un derecho adquirido. Papá no me llamó aprovechada porque yo hubiera tomado demasiado. Me llamó así porque la acusación le facilitaba ignorar cuánto me estaba quitando a mí. Terminar el contrato no me hizo despiadada. Me aseguré de que todas las pertenencias estuvieran protegidas. Seguí el contrato y le di a papá opciones prácticas. Lo que me negué a proporcionar fue lo único que consideraban automático, acceso ilimitado a mí. Sus pérdidas financieras, el compromiso roto. Los apartamentos más pequeños y el orgullo herido no provinieron de una trampa que yo tendí. Provinieron de construir un futuro sobre dinero, propiedad y obediencia que nunca fueron suyos. La parte más difícil fue aceptar que un límite puede ser doloroso y correcto a la vez. El mensaje de voz asustado de papá era real. También lo era el desprecio en la mesa de la cena. La vergüenza de Ethan era real. También lo era su plan de usar mi salario después de echarme de mi casa. La compasión no requería que eligiera una verdad y borrara la otra. Podía preocuparme por su miedo sin ofrecerme voluntariamente para convertirme en su solución. Todavía amo a mi padre. Puede que incluso lo perdone algún día. Pero el perdón nunca más significará financiar las condiciones de mi propia falta de respeto. El amor puede dejar una puerta abierta sin entregarle a alguien la llave. Si hay una cosa que desearía haber entendido antes, es esta.
Ser la persona capaz en una familia no es un contrato de por vida. Se te permite renunciar a un papel que nadie te preguntó si querías. Se te permite dejar de demostrar tu amor a través del agotamiento. Y cuando la gente valora tu contribución solo después de que desaparece. Su repentino aprecio no es una orden para restaurarla. No recuperé el ático. Recuperé algo más importante. El derecho a no ser llamada aprovechada en el hogar que había sostenido. Y el derecho a irme sin seguir pagando por las personas que me echaron. Así que dime honestamente, si fueras Claire, ¿te habrías mudado silenciosamente en una semana y habrías seguido pagando hasta que tu familia se recuperara? ¿O habrías hecho exactamente lo que yo hice? ¿Y crees que el precio que mi padre, Ethan y Sierra pagaron fue demasiado duro? Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.